Bueno, buen día, ¿cómo están? Espero que anden bien. Este es un videito que les armé, ¿sí? Para que tengan como refuerzo, más allá de lo que estamos viendo en las clases presenciales, que también puedan utilizarlo para poder hacer las propuestas, ¿sí? Que voy subiendo. Recuerden, como les dije también en la clase que nos vimos, que no se olviden que además de estar trabajando por áreas, ¿sí? Junto a construcción de la ciudadanía y junto a geografía, también trabajamos de manera por materias, ¿sí? Por asignaturas. Así que, bueno, tanto unas propuestas como las otras son importantes, es importante que las hagan. Así que, bueno, la idea es que vayan trabajando en simultáneo, ¿sí? Nosotros esta semana subimos otra actividad arial. Recuerden que cuando se haga el cierre del primer periodo, de la primera parte, vamos a evaluar los tres profesores juntos. Así que, bueno, vayan trabajando. Cualquier duda que tengan, o sea, no duden, valga la redundancia, en preguntarme lo que necesiten. ¿Sí? Yo voy tratando de subir propuestas como para que ustedes no pierdan el hilo, vayan haciéndolas, pero cualquier duda que tengan me van a comentar. ¿Sí? Yo primero les voy a mostrar un presi, ¿sí? Algo que ya está armado del año pasado, que fue algo que se utilizó para aplicarle también a los chicos del año pasado. ¿De qué se trata el tema del feudalismo? Si bien el feudalismo es un tema que, como les vengo diciendo, deberían haberlo visto en primero, el año pasado en todo ese contexto no se pudo hacer, y como yo necesito llegar a la edad moderna, es como que voy intentando hacer ¿no? Como un paso por el feudalismo, por la Edad Media, porque no podemos dejarlo pasar, sino que es necesario que lo veamos y poder avanzar después ya con el tema que más nos interesa, que es el tema de la conquista de América, ¿sí? Pero tenemos que saber qué pasaba en Europa antes de que se dieran todas las condiciones para que se generaran los viajes de exploración. ¿Está bien? Bien, el feudalismo va a ser uno de los sistemas, ¿sí? Que se van a implementar en Europa luego de la caída del Imperio Romano, ¿sí? Cuando el Imperio Romano de Occidente entra en crisis, ¿sí? En el año 476 después de Cristo, comienza a darse toda una reestructuración en Europa, los reinos comienzan a fragmentarse, ¿sí? Se fragmenta la política y lo que antes era un imperio que estaba conformado justamente por un emperador que tenía, ¿sí? Anexado muchos territorios, comienza a desglosarse justamente a causa de invasiones que se van a ir dando externas, ¿sí? Como los pueblos bárbaros, y así se va a formar el reino, bueno, también se forma los pueblos romanos germánicos, que es un choque, una fusión de ambas civilizaciones y ambas culturas, y también se va a formar el Imperio Carolingio, pero luego o sea, durante todo este periodo se empieza a crear este sistema, ¿sí? Feudal, que principalmente va a estar basado en un sistema de organización social y político que se basa en relaciones justamente contractuales. La palabra contractual justamente sí deriva de algo que es como o sea, algo de un contrato, ¿sí? Como un acuerdo previo entre varias, en realidad entre dos partes, ¿sí? Pero entre varios sectores que van a participar de ese tipo de organización. Ahora voy a ir explicándoles un poco de qué se trata. Se origina justamente en el declive del Imperio Romano, como les estaba diciendo, y predomina en Europa, ¿sí? Durante la Edad Media. Esperen que voy a ir pasando las diapositivas, ¿sí? Bien. Ahí sigo. Las causas que provocan justamente la aparición de este sistema feudal, ¿sí? La guerra fue endémica durante toda la época feudal, fue como que estuvo siempre a la orden del día, ¿sí? Fue algo que se dio muy común justamente, pero el feudalismo no provocó esta situación, al contrario, sino que la guerra origina el feudalismo, ¿sí? Las invasiones externas, como yo les comentaba, comienzan a provocar este tipo de relación que se va a dar
entre los señores feudales, que ya vamos a saber quiénes son, y los vasallos, que es como una especie de contrato, ¿sí? A cambio de seguridad, ¿sí? No de dinero, sino que justamente de protección. Una vez que el feudalismo demostró su utilidad local, reyes y emperadores lo adoptaron para fortalecer sus monarquías, aunque si bien eran unas monarquías muy débiles, ¿sí? Comienzan a apoderarse de este sistema. En el sistema feudal el poder político estaba encabezado por un rey, ¿sí? Pero este era un gobernante con muy poco poder, por eso hablo de la fragmentación del poder. El feudalismo se caracteriza por la existencia de una sociedad fragmentada, soberanía fragmentada, o lo que es lo mismo una fragmentación del poder. Por eso les digo, si bien hay un rey que es la cabeza, ¿sí? Es como que de alguna manera pierde su autoridad. La economía feudal se caracteriza por la ruralización de la producción y la subsistencia. ¿Qué significa esto? Las ciudades pierden protagonismo en la vida económica y social y las pocas urbes que están directamente vinculadas al cultivo del campo y al mercado local. La realidad es que Europa, como yo les decía, sí, queda fragmentada en su poder, los reyes comienzan a perder un poco su autoridad justamente a causa de estas invasiones, estas guerras que se provocan ajenas, sí, en donde demuestran su falta de autoridad, su falta de dominio. Entonces, lo que se va a hacer es justamente, sí, fragmentar en lo que nosotros llamamos ciudades feudales o feudos, en donde el rey le otorga, ¿sí? A la nobleza, le otorga, la nobleza es justamente el sector social que está por debajo del rey, ¿sí? Le otorga tierras y esos señores feudales, porque se convierten en eso, estos dueños de las tierras, que en realidad son del rey, pero ellos son los que las administran, van a generar un contrato, ¿sí? Entre los campesinos, que van a ser sus vasallos, ¿sí? Y ellos. Esta, esta fidelidad, este juramento, como se le llamaba, ¿sí? Era que el señor feudal, a cambio de proteger, ¿sí? A estos vasallos, esos ataques que se daban, ¿sí? De manera externos, a cambio de proteger a los vasallos, lo que hacen es otorgarles la posibilidad de que trabajen esas tierras a cambio de protección y de un excedente de la producción para su subsistencia. Por eso habla de que las ciudades pierden poder, los feudos, ¿sí? Que son lugares que están principalmente caracterizados por tener tierras, van a pasar a tener mucho más poder y lo que se hace es una producción de subsistencia y también, ¿no? Lo demás que se produce va a ser para el señor feudal. ¿Está bien? La agricultura y la gran propiedad fueron la base de la economía feudal. Esto es lo que les explicaba recién. Mientras la población se mantuvo en cifras bajas, no fue necesario ampliar la superficie del cultivo, pero a partir del siglo XII se hicieron necesarias nuevas rotulaciones, ¿sí? Se necesita expandir las tierras para que haya mayor producción. En torno a los pueblos se estableció un sistema de explotación de tierras muy parecido en todas partes, que era la famosa rotación trienal, es decir, dividir la tierra en tres partes. Una se dejaba en barbecho, que es en reposo, la otra se utilizaba para la producción y la otra, la tercera, justamente, o sea, también se producía otra cosa. Entonces siempre había una tierra que estaba, ¿sí? Siendo de alguna manera, descansaba para que al otro, ¿sí? Periodo de cosecha se la utilizara. El artesanado era una figura vital en las comunidades medievales, ya que la mayoría de ellas debe procurar sus propios aperos de labranza, paños y los útiles cotidianos. El aprendizaje del oficio también estaba regulado y había tres categorías, estaba el aprendiz, el oficial y el maestro, ¿sí? Durante el siglo XI los artesanos comenzaron a agruparse en cofradías de ayuda mutua, ¿sí? Se ayudaban mutuamente. En el caso del comercio, uno de los tópicos más arraigados de la Edad Media es que el comercio desapareció totalmente. El comercio siguió siendo importante en productos no obicuos, o sea, no propios de las regiones, como la sal, los metales y los artículos de lujo de alto valor añadido. A partir del siglo X, el comercio vuelve a tener un auge importante. El feudalismo alcanzó su madurez en el siglo XI y tuvo su máximo apogeo en los siglos XII y XIII. Su cuna fue la región comprendida entre los ríos Rin y Loira, dominada por el ducado de Normandía. La sociedad feudal, sí, esperen que el feudo es la base principal del sistema feudal,
y además representa su unidad económica, política y social. El señor feudal del siglo XI al XIII es el grupo social dominante, era el de los señores feudales, amos de la tierra y de los campesinos. El vasallo es la persona que dependía de un gran señor feudal, a quien estaba obligado a darle fidelidad, de apoyo militar, y el siervo, su origen está en la crisis del esclavismo. ¿Sí? Bien. Entonces, seguimos. Me parece que me fui. A ver, me fui vuelta para adelante. Perdón. La profe tiene serias dificultades, como verán. Ya voy, ¿eh? Ahora sí. Acá estábamos en la división social y acá está la pirámide, ¿sí? Que muestra, ¿no? Acá está la realeza, el rey, la alta nobleza y el alto clero, ¿sí? Que el alto clero es justamente los sectores de la iglesia, ¿sí? Después viene la nobleza media, que bueno, están los caballeros, etcétera. Después viene separación, dice, esperen que no llego a leer bien, a ver. Y el pueblo llano, está bien, entre los señores del... Después ya vienen los campesinos, ¿sí? Los grupos modestos, y por último los siervos. Bien, avances tecnológicos. Entre los avances tecnológicos cabe destacar el aumento en el uso de los molinos de agua como fuerza motriz para el trigo y el aceite, extendiendo los cultivos y liberando mano de obra que podía dedicarse a otras tareas más productivas. Además, mejoran los métodos de enganche de los animales, especialmente el caballo y el buey, introduciendo la collera rígida y el yugo sobre los cuernos. Los instrumentos de uso agrícola, como el arado o la azada, generalmente de madera, son sustituidos por otros de hierro. Bien, ¿cuándo se da el fin del feudalismo? El feudalismo vio llegar sus últimos días a raíz de numerosas razones, muchas de ellas causadas por la disminución poblacional. Tal disminución fue provocada por el agotamiento de los recursos que ayudaban al cultivo, las hambrunas, las malas condiciones de alimentación e higiene, así como las constantes guerras. La presencia del puritanismo también fue fundamental, ya que intervino en la vida política y consiguió desatar las revoluciones de las clases bajas. El feudalismo comenzó a disolverse a mediados del siglo XIV, no solo en aspectos económicos, sino también en sus raíces sociales y políticas. Así acabó una historia que entrelazaba rasgos sombríos de servidumbre y el vasallaje con las élites nobles y monárquicas. El capitalismo comenzaba su andadura en el mundo contemporáneo, un sistema económico que tiene vertientes políticas y sociales, donde el capital predomina sobre el trabajo. Bueno, esto es como un resumen, ¿sí? La cuestión, me voy a ir de acá, ¿sí? Para que ustedes puedan... espérenme, ¿eh? Bien, ya estoy en la actividad que quiero que hagan, ¿sí? Ustedes piensen que después yo voy a hablar bien con ustedes de lo que fue la crisis del orden feudal, eso lo vamos a hablar en la próxima clase presencial que tengamos, pero a partir de hoy, ¿sí? Está la crisis del orden feudal como un tema donde yo lo que quiero es que vean este tutorial, ¿está? Además de ver el tutorial, que bueno, acá está como si fuera subido, pero en realidad no es este, va a ser otro, es el que estoy grabando en este momento. Después les voy a mandar, también les agregué un videito del canal Encuentro, no hace falta que lo vean todo, sí, pero pueden mirar los primeros 8 minutos. También les mando el PDF del capítulo de orden feudal, sí, recuerden que no tienen que comprar ningún libro. Y por último, bueno, les mando el preci que usé ahora para explicarles y la actividad que quiero que hagan, ¿sí? La actividad que a mí me interesa que hagan es un folleto informativo sobre la sociedad feudal y sus características. Y se pueden realizarlo a mano, con todo lo que tengan en casa, hojas, témperas y todo el material que haya. No tienen que salir a comprar nada. O a través de una aplicación que se llama Canva, que en el tutorial que está acá abajo, que les mando, se los explico. Está bueno, sí, es un tutorial, o sea, es una aplicación muy sencilla para bajarla en el teléfono, también lo pueden hacer en la computadora. Y la idea es que puedan armar un folletito, fíjense que tienen el modo folleto, y de ahí armar un folleto con todas las características del orden feudal. También les mando el PDF para que saquen más información.
Cualquier duda que tengan, me consultan. Les corto porque se me va a cortar el video, a los 15 minutos se corta. Así que bueno, cualquier duda que tienen, me preguntan, sí, y estoy para lo que necesiten.